Buenos días, bienvenidos a todos a este congreso. Estimados colegas y participantes, es un gran honor darles la más cordial bienvenida al Congreso de Imagen del siglo XXI que anualmente se presenta. Es un evento que reúne a profesionales de la salud, especialidad en el diagnóstico por imagen e investigadores para compartir los últimos avances y hallazgos en nuestra apasionante disciplina. Vamos a dar comienzo este día, sábado, con nuestra primera plática que es signos neuroradiológicos. Yo soy el doctor Sergio Martínez Gallardo, médico radiólogo, y espero que sea de su agrado esta plática. Iniciamos con un objetivo que es presentar y describir algunos signos neuroradiológicos útiles en la realización de un diagnóstico patológico en pacientes neurológicos que se someten a estudios como resonancia magnética y tomografía de cráneo. Como introducción podemos decir que la visualización de ciertas imágenes y patrones conocidos nos permite dar un diagnóstico etiológico. No es posible diagnosticar lo que no se conoce, solo reconocemos lo que previamente hemos visto. Así como hay mnemotecnias que nos enseñan en medicina de palabras, también tenemos mnemotecnias visuales que pueden resultar de gran ayuda en la práctica diaria de nuestro ámbito laboral como radiólogos. Todos estos signos están descritos y se obtuvieron de publicaciones de artículos, libros y también de internet. Comencemos con el signo de la huella del tacón. Es una región anatómica de la base del cráneo. En TAC simple, plano axial, ventana ósea, se observa agujero bubal por delante y por detrás de este el agujero espinoso que en manera conjunta asemejan una huella de tacón alto. Su visualización es normal. Sin embargo, el observar alteración de esta huella del tacón o esta alteración estructural en base de cráneo, bueno, refleja patología que puede ser fractura, encefalocele, osteomielitis, cordoma, carcinoma nasofaringeo, meningioma, schwannomas, condrosarcomas e incluso metástasis. Aquí mostramos precisamente este signo que es la huella del tacón, que lo representa aquí en la imagen esquemática. Aquí la mostramos en el plano axial, que precisamente se encuentra en el hueso esfenoidal, en su borde medial, donde por delante encontramos al agujero oval y por detrás al espinoso. Y precisamente el ver alteración en su morfología, como en esta tomografía de base de cráneo con ventana ósea, vemos lo normal del signo de la huella del tacón, y aquí vemos marcadamente amplitud del agujero oval, pues realmente representa este schwannoma, ¿verdad? Pero no nada más es la única patología, ya mencionamos toda la patología que podemos encontrar con la alteración en este signo o esta alteración al signo en base de cráneo, donde precisamente se encuentran en el hueso esfenoidal en su borde medial. Otra región anatómica tenemos al cóndilo occipital, precisamente es el tubérculo yugular, ¿verdad? Que de manera cefálica encontramos al foramen yugular y por debajo tenemos al hipogloso. Anteriormente está aquí el golfo yugular y precisamente el tubérculo yugular que le pertenece al cóndilo occipital, el verlo en tomografía es normal. También podemos verlo en la resonancia magnética en secuencias T1, T2 en plano coronal, también podemos identificarlo y precisamente sabemos que este es el golfo yugular donde encontramos el tubérculo yugular y sabemos que ahí se presentan varias patologías, pero siempre hay que tener las tres más comunes, que es el tumor glómico, el schwannoma en segundo lugar y el meningioma en tercer lugar. Y el ver alteraciones estructurales en esta, pues hay que pensar en los primeros dos, tumor glómico o schwannoma, y precisamente aquí mostramos un tumor glómico que generalmente erosiona, destruye al pico del águila o el tubérculo yugular, erosiona también el borde o la pared lateral del golfo de la yugular, y esto nos debe de hacer sospechar inmediatamente del tumor glómico. La resonancia magnética también nos ayuda con el signo de sal y pimienta, que es característico en los tumores glómicos en esta localización, que es el que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Pero precisamente el schwannoma en esta localización no destruye, al contrario, el schwannoma va creciendo, va remodelando estas estructuras, y sabemos que el schwannoma es un tumor benigno que se origina de los pares craneales comúnmente y siempre es más que destructivo, va remodelando, a menos que tengamos los schwannomas malignos, que realmente son raros en ocasiones. El signo de sal y pimienta está presente en los tumores glómicos yugulares. Sabemos que
precisamente es una lesión benigna hipervascular, deriva de células de la cresta neural y su signo fue descrito por Olsen y colaboradores. Generalmente le da este signo porque esta heterogeneidad, perdón, por la hiperintensidad que generalmente suele ser el sangrado y la hipointensidad que generalmente suelen ser los vasitos pequeños que están ahí circundando. Aquí mostramos un tumor glómico precisamente, el signo de sal y pimienta, donde precisamente hacía referencia, en donde las imágenes hiperdensas generalmente viene siendo la sal y los pequeños vasos pequeños hipointensos viene siendo la pimienta. Esto es realmente una mastoiditis, nada que ver con la lesión, ahí está asociada esta mastoiditis con el tumor glómico en el golfo yugular y esto es lo que se le representa como el signo de sal y pimienta por resonancia magnética en la secuencia de T1, T2 y con la fase contrastada también podemos hacerlo evidente. Hay otro signo, ¿verdad? El signo de la cabeza o cuernos de alce, también se le conoce como el casco de vikingo o el signo de astas de toro y precisamente es una malformación congénita que representa la agenesia o disgenesia del cuerpo calloso. Esta malformación congénita puede estar asociada con otras malformaciones, ¿verdad? Pero en tomografía y en resonancia magnética realmente hay alteraciones también en el plano axial, hay alteraciones en la morfología del sistema ventricular supratentorial. El diagnóstico siempre lo hacemos en el plano sagital. Realmente esta alteración generalmente la situamos precisamente en el plano parasagital por las fibras de Prost, donde sabemos que las fibras de Prost normalmente cruzan un hemisferio hacia el otro y precisamente en esta alteración congénita pues realmente las fibras de Prost no crucen de un hemisferio hacia el contralateral, por lo que da la alteración precisamente en la morfología del sistema ventricular supratentorial. Siempre el diagnóstico de la agenesia o disgenesia del cuerpo calloso, siempre lo vamos a ver precisamente en el plano sagital, pero aquí vemos el famoso signo de cabeza de cuernos de alce en el plano coronal. También podemos ver el signo del casco de vikingo, precisamente, similitud en la imagen, o cuernos de toro, también una semejanza a la imagen coronal con esta alteración generalmente congénita. En el plano axial, definitivamente también podemos ver el carrito de carreras que está reportado en la literatura, precisamente también es en la agenesia del cuerpo calloso y precisamente se da porque la mayoría de las agenesias o disgenesias del cuerpo calloso, principalmente las agenesias, se acompañan con quistes interhemisféricos y precisamente hay que identificarlos porque en ocasiones ya hay una confusión que les dicen a estos pequeños que tiene hidrocefalia y realmente lo que tiene es una agenesia al cuerpo calloso. Siempre les hemos dicho que el diagnóstico siempre lo vamos a hacer en el plano sagital. Qué bueno que ahora en la tomografía se ha hecho, en la tomografía multidetector se ha hecho multiplanar y ahí ya podemos hacer reconstrucciones sagitales para precisamente definir bien la caracterización de la ausencia de la agenesia, porque en años pasados estos generalmente lo manejaban con hidrocefalia y más cuando el quiste interhemisférico está francamente dilatado y precisamente en esta imagen de signo del carrito de carreras en un plano axial, precisamente los ventrículos laterales siempre son paralelos, pero aquí hay un corte que está por arriba y por abajo, precisamente como haciendo una interfase o efecto parcial de volumen, en donde precisamente da esa forma de carrito de la Fórmula 1. Bien, el signo del punto representa un trombo émbolo agudo en el segmento M2 o M3 de la arteria cerebral media. Se asocia a un infarto en la corteza ya sea insular o auricular. Se considera como un dato indirecto en el accidente cerebrovascular. Se ha reportado generalmente este dato en un 16% y tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 38%. Realmente cuando se diagnostica, bueno, va a tener una mejor respuesta al tratamiento. Dice que el diagnóstico diferencial se puede confundir con una calcificación aterosclerótica, pero la misma literatura dice que generalmente es raro encontrar calcificaciones en esa topografía del segmento M2 o del segmento M3. En TAC simple se observa generalmente esta hiperdensidad anormal en dicha localización y precisamente esto es lo que representa el signo del punto, ¿verdad? Que es un trombo en el segmento M2 o en el segmento insular y en la angiotomografía podemos ver precisamente pérdida de la continuidad de la arteria cerebral media, ¿verdad? Y
con ausencia también de sus ramas corticales. Esto es lo que representa generalmente el signo del punto y que podemos confundirlo con la calcificación, pero es raro encontrar calcificaciones en esa topografía. Se dice la literatura, si hay clínica y ves el signo del punto, pues es muy seguro que probablemente tenga un trombo en el segmento M2 o en el segmento M3. Aquí mostramos un caso donde se les mencionó que había el famoso signo del punto. Ellos pensaron que era una calcificación. Estamos viendo aquí precisamente no necesariamente el punto, vemos un segmento lineal. Aquí lo volvemos a ver en la siguiente imagen del mismo paciente, la imagen lineal en un punto, y se fue, posteriormente regresa al paciente con deterioro neurológico y se confirma que verdaderamente se trataba de un infarto en el segmento M2, pero ya en una fase aguda definitivamente. Viene otro signo, que viene el signo de la mancha, que es considerado en la hemorragia intracraneal. Se sabe que este signo es un biomarcador de hemorragia activa de los hematomas parenquimatosos, y es visible solo en angiotomografía. Este signo de la mancha es un área focal de realce dentro del hematoma generalmente periférico en pacientes con hemorragia intracraneal. Realmente es un factor predictor del crecimiento del hematoma, que puede ser 6 mililitros más o un 33% de volumen más del hematoma. Tiene una sensibilidad del 64% y una especificidad del 90%. Y también en la tomografía convencional con esta hemorragia subaracnoidea de este mismo paciente, bueno, podemos ver esta hipodensidad que también nos puede hacer sospechar que hay sangrado. Es lo que nos hace llevarlo a la angiotomografía y precisamente vemos el signo de la mancha, que este hematoma va a crecer porque sigue sangrando generalmente. Viene el signo de la arteria hiperdensa, ya conocido. Este fue descrito por Jocks en 1981. Quien lo reporta originalmente fue Gauss en 1983. Sabemos que en la TAC siempre se muestra una hiperdensidad unilateral de la arteria cerebral media en relación con el trombo hiperagudo, en ocasiones con la oclusión. Este signo tiene una sensibilidad del 27 al 54% y una especificidad del 100% al encontrarlo. Sabemos que es un marcador precoz de infarto valorado a los 90 minutos, o sea, hora y media de iniciado el cuadro clínico generalmente. Aquí lo representamos en esta tomografía. Este es el signo de la arteria cerebral hiperdensa. Y precisamente en la angiotomografía, pues vemos que hay totalmente ausencia de la arteria cerebral media. Sabemos que generalmente esta hiperdensidad lineal es un trayecto de la arteria cerebral media en su tercio proximal, y precisamente estos infartos son de mayor extensión generalmente. Viene el signo de la cinta cortical, generalmente visualizado en los eventos isquémicos agudos. En tomografía generalmente se hace evidente por pérdida entre la interfase de la sustancia gris, sustancia blanca. Esto se le conoce como el signo de la cinta insular, pero también este infarto también ya nos borró totalmente el núcleo lenticular, pero realmente el signo de la cinta insular es la pérdida entre la interfase entre la sustancia gris y blanca, viendo esa marcada hipodensidad generalmente. El signo del nido de las serpientes o bolsa de gusano representa las malformaciones vasculares arteriovenosas parenquimatosas o piales. Es una comunicación anormal entre el compartimiento arterial, vasos nutricios, y el compartimiento venoso, que son los vasos de drenaje, sin la intervención de un lecho capilar. Realmente la mayoría de ellas son congénitas. En TAC, con contraste, muestra múltiples estructuras vasculares anormales. En la resonancia magnética, el mejor secuencia y plano es la secuencia T2, en donde se muestran múltiples estructuras vasculares, parenquimatosas, tubulares, serpentiginosas, generalmente con vacío de señal, que es la que nos hace el diagnóstico. Aquí vemos este caso de este paciente en la secuencia T2, donde precisamente identificamos todas esas imágenes serpentiginosas con vacío de señal, y generalmente los vasos de mayor diámetro generalmente son venosos. Las demás secuencias convencionales nos puede confundir incluso el contrastado, pero realmente el diagnóstico siempre hacer con la secuencia T2, y también el tiempo de vuelo, el TOF, que también nos ayuda mucho para poder distinguir estas malformaciones. La tomografía también ayuda, ¿verdad? Haciendo reconstrucciones MID o haciendo la angio-TC, y aquí vemos una tomografía de una malformación donde también vemos vasos anormales. Generalmente en tomografía, cuando se ven tubulares en la fase simple, es cuando ya son
de mayor conocida o de mayor antigüedad. Viene el signo de la cabeza de Medusa. En 1987, Van Steel describió la malformación venosa en especímenes anatómicos. En 1966, McCorney presenta la descripción clásica del angioma venoso y actualmente le llaman anomalía venosa al desarrollo, que este término lo acuñó las Jaunias y sus colaboradores. Generalmente, la anomalía venosa al desarrollo afecta a ambos sexos por igual. Son venas medulares profundas que drenan a las venas piales superficiales y estas a su vez van a drenar a los senos venosos durares. Se pueden asociar en ocasiones con hemangiomas cavernosos. Aquí mostramos el signo de la cabeza de Medusa, que es o anomalía venosa del desarrollo que es actualmente. Y vemos cómo podemos identificarla en ocasiones, se pueden identificar en tomografía, donde las vemos frecuentemente en las secuencias T1 con contraste, la mayoría de las veces, y ahora con el advenimiento ya de años anteriores en las secuencias SWI, principalmente en su fase venográfica, podemos identificarlos mucho mejor, sin necesidad de meter contraste. Bien, el signo de delta vacío es un signo de alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de trombosis venosa cerebral. En TAN, generalmente con contraste, se muestra un defecto de llenado de forma triangular, en ocasiones lo vemos de forma redondeada, hipodenso dentro del seno afectado, que corresponde precisamente al trombo. En resonancia magnética, en ocasiones se puede ver esa hiperintensidad cuando es agudo. Su pronóstico depende del diagnóstico precoz precisamente. Y aquí mostramos una tomografía y al menos una imagen axial de resonancia magnética en fases contrastadas todos ellos, en donde podemos ver esa hipodensidad triangular u redondeada o ovalada en ocasiones, precisamente, y este signo está visto en un 75% aproximadamente en la trombosis cerebral. Viene el signo del cordón o la cuerda del cordón, también hace referencia a la trombosis aguda, pero de venas corticales. Realmente representa una trombosis de vena cortical donde generalmente solemos verlo la mayoría de las veces en tomografía. Es la imagen lineal hiperdensa de un trazo de una vena cortical y la resonancia magnética también nos ayuda. Una vez corroborado, siempre hay clínica, siempre hay cefalea, siempre hay un deterioro neurológico leve y también hay que recordar que el signo del cordón en ocasiones se puede acompañar con sangrados ya sea adyacentes o a distancia precisamente provocados por esta trombosis cortical. El signo de la silueta en 8 o el reloj de Alena nos lo hace la referencia en la lisencefalia tipo 1. Sabemos que es una malformación del desarrollo de la corteza con un trastorno en la migración neuronal y en la surcarción cortical. Suele asociarse con otras alteraciones cromosómicas. Los factores de exposición materna al etanol, ácido retinoico, mercurio, infecciones y virus de la Zika se ha demostrado en esta patología. Sabemos que estos pacientes presentan un retraso psicomotor severo, hipotonía y generalmente convulsiones. Aquí vemos el signo del reloj de arena o que lo representa precisamente la lisencefalia tipo 1, donde no hay surcos ni espacio subaracnoideo, lo único que vemos es la prominencia precisamente de la cisterna silviana. Viene otro signo que es el signo del diente molar, se relaciona con el síndrome de Joubert, aunque lo han asociado con otros síndromes, sin embargo nosotros lo representamos aquí como el síndrome de Joubert. Es una enfermedad autosómica recesiva, se forma por la falta de decusación de las fibras de los pedúnculos cerelosos superiores. Generalmente se observa engrosamiento horizontalizado y acortamiento de los pedúnculos cerelosos superiores, precisamente porque el pedúnculo cereloso superior muestra agenesia o hipoplasia y en tomografía generalmente podemos verlo o en la resonancia magnética podemos verlo en el plano axial, esa famosa imagen de la muela. Estos pacientes generalmente tenemos retraso psicomotor, movimientos oculares anormales, ataxia, alteraciones en la respiración con un aumento en la profundidad y frecuencia, y precisamente esta es la forma que nos da esa agenesia de los pedúnculos cerebelosos superiores, la horizontalización y el alargamiento precisamente por la agenesia de los pedúnculos cerebelosos, y es característico en el síndrome de Joubert, pero repito, se han descrito en otras malformaciones congénitas. El signo del palo de Hodgkin
es la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Generalmente esta está presente por la ingesta de carnes de ganado bovino infectados. Sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa, rápidamente progresiva y mortal, producida por una proteína infecciosa que es de origen priónico, y sabemos que se caracteriza por la demencia rápidamente progresiva con espasmos mioclónicos, mutismo asinético y síntomas cerebelosos. Tenemos 4 tipos: la esporádica y la familiar. A la que más nos enfrentamos es a la esporádica ocasionalmente, la heredofamiliar, la infectocontagiosa, pues generalmente rara, solamente dicen que cuando se manipula tejido infeccioso corre el riesgo que puede infectarse. Y tenemos la variante precisamente por la ingesta de carnes de ganado bovino infectados. Esta enfermedad generalmente la vemos entre la sexta y séptima década de la vida. La característica clásica es una hiperintensidad de señal anormal en las secuencias T2, FLAIR y difusión de los núcleos de la base y los tálamos en forma bilateral, y que afecta a la corteza ya sea frontal o parieto occipital, pero de manera asimétrica. El signo de palo de Hodgkin precisamente representa esa hiperintensidad simétrica de los núcleos talámicos, pero en su región pulvinar, visto en secuencias de difusión FLAIR y secuencia T2, así como del borde medial. Y aquí lo mostramos. Esta es una secuencia FLAIR, esta es una secuencia de difusión, donde precisamente vemos esa hiperintensidad en la región pulvinar, pero también se extiende hacia el borde medial de los tálamos, que da esa característica del palo de Hodgkin, solamente vista precisamente en la variante del Creutzfeldt-Jakob. Viene el signo de la cruz o el pan de Cuaresma. Precisamente está presente en la atrofia de múltiples sistemas, pero del tipo o la variante cerebelosa. No es común, son trastornos neurodegenerativos de tipo Parkinson Plus, atípicos y cerebelosos. Anteriormente se conocía como atrofia olivopontocerebelosa, fue descrita en 1990 por Savoiardo y colaboradores. Se debe a la gliosis de las fibras transversas pontocerebelosas y al RAFE pontino. Se caracteriza por una combinación de parkinsonismo, signos cerebelosos, piramidales y disfunción autonómica. Los hallazgos: generalmente hay una atrofia cerebral de ambos hemisferios cerebrales, una atrofia del cerebelo y del tallo de manera global, y precisamente esta patología, que es rara pero en ocasiones la encontramos, es precisamente la cruz, que nos la hace ver, o el signo del pan de Cuaresma, que generalmente la vemos a nivel del puente en las secuencias T2, y precisamente vemos aquí 2 pacientes donde precisamente hay glosis de las fibras transversas pontocerebelosas y del RAFE pontino. Vemos ese signo de la cruz, que es precisamente el signo de la cruz o el pan de Cuaresma, que lo representamos en las secuencias T2, pero vemos también que hay atrofia de ambos hemisferios cerebrales, del tallo cerebral y de los hemisferios cerebelosos. Viene el signo de la silueta o de colibrí o de pingüino, que representa la parálisis supraprogresiva. También se conoce como síndrome de Still-Richardson-Olszewski. Es una enfermedad neurodegenerativa de tipo parkinsoniano atípico. Se manifiesta por disfunción ejecutiva temprana, demencia subcortical y parálisis supranuclear de la mirada vertical y síntomas extrapiramidales. Precisamente la atrofia del mesencéfalo en la parálisis supranuclear progresiva da como resultado un borde superior cóncavo cuando debería ser convexo a nivel del mesencéfalo, y da esta característica típica de un signo de colibrí o de un pingüino rey, ¿verdad?, donde precisamente mostramos aquí el colibrí, el pingüino rey, en donde en lugar de estar hacia la convexidad realmente se ve cóncavo, precisamente porque el mesencéfalo se ve atrófico, condiciona una amplitud precisamente de la cisterna interpeduncular, y en ocasiones su diámetro es por debajo de 17 milímetros de diámetro en antero-posterior generalmente. Entonces esta es la representación de la parálisis nuclear progresiva en el signo del colibrí. Viene el signo del Tau, visible en la angiografía sustracción digital. En 1950 se describe por Sutton en estudios angiográficos. Realmente representa a la arteria trigeminal primitiva persistente. Es una anastomosis entre el sistema carotidio y basilar, presente normalmente en el desarrollo del sistema nervioso. Su persistencia en el adulto es una variante anatómica. Dice que hay una incidencia de 1 a 6 casos en cada 1000 personas.
Y precisamente el signo de tau, vemos aquí el sifón carotídeo, donde aquí vemos la porción cavernosa de la carótida interna, vemos la arteria basilar y que hay un vaso que precisamente está comunicando, y precisamente esto es la arteria trigeminal persistente, dando el signo del tau solamente en la angiografía de sustracción digital. Se ha empezado a acuñar ya en tomografía y en resonancia magnética, pero tenemos que hacer una reconstrucción en sagital oblicua para poderla demostrar. El signo de realce en anillo, el anillo incompleto, generalmente es común en lesiones desmielinizantes activas de tipo esclerosis múltiple o la misma etiología, pero en el aspecto pseudotumoral. En estos casos, el segmento incompleto o abierto de reforzamiento generalmente orienta hacia la corteza, está generalmente no reforzando, y esto sucede por tener menos grado de actividad inflamatoria. Siempre es el borde cortical el que nunca realza, precisamente de manera tardía puede realzar, pero al inicio no realza precisamente por falta de actividad inflamatoria. Siempre en la esclerosis múltiple vemos el reforzamiento nodular, el reforzamiento anular, también lo vemos incompleto, pero este incompleto precisamente es lo que se le conoce el anillo abierto por falta de inflamación hacia el borde cortical, que posteriormente lo puede hacer, pero de manera generalmente tardía. El signo de la cola dural o cola del ratón fue descrito en 1989 por Wills en los meningiomas. Este está presente por irritación o inflamación de una lesión sobre las meninges adyacentes, mas no por infiltración, generalmente es irritativo o inflamatorio. En resonancia magnética generalmente es una delgada prolongación filiforme que realza con el medio de contraste y afinándose de manera va perdiendo espesor a medida que se aleja generalmente. Inicialmente puede medir 5 y de longitud puede llegar a medir hasta 3 centímetros normalmente. No es patognomónico no nada más de los meningiomas, puede observarse también en otras identidades como metástasis, astrocitomas de alto grado de malignidad, incluso en ocasiones con schwannomas, pero siempre está presente este signo en los meningiomas y precisamente este es el signo de la cola dural, precisamente va engrosándose y se va afilando conforme se va alejando, y generalmente lo vemos siempre en los meningiomas, pero recuerden que no es patognomónico generalmente. También en algunas ocasiones se dice el signo del gajo de naranjo, mandarina, y eso lo hace referencia a los meningiomas que se localizan en ángulo ponto cerebeloso. ¿Verdad? De estos meningiomas sabemos que la mayoría de los meningiomas siempre tienen una base amplia, y también podemos encontrarlo en otras regiones del cerebro por su base amplia, pero realmente el signo del gajo en naranja lo encontramos descritos en la cisterna del ángulo pontoceluloso en los meningiomas, y también llegan a tener su cola dural o la imagen parecida a un ratón generalmente. Bien, el signo del beso de las carótidas es una variante anatómica. Las arterias carótidas internas se medianizan ya sea bilateral o unilateral, puede ser extracraneales o intracraneales. Su localización podemos encontrar las retrofaringias, orofaringias en la hipofaringe o en el segmento cavernoso, y se puede deber a una alteración embriológica del descenso de la raíz aórtica dorsal hacia la cavidad torácica durante la 8ª semana de gestación. Se acentúa conforme a la edad, a la hipertensión, a la aterosclerosis. Esto generalmente puede ser un hallazgo incidental porque son asintomáticas, y que en ocasiones puede producir disfagia, cambios de la voz, distrés respiratorio o sensación de un cuerpo extraño, y precisamente es el signo del beso de las carótidas en tomografía. Vemos cómo se medializan. Aquí vemos es el mismo paciente con una medialización en su región retrofaringia. Aquí mostramos otro paciente precisamente en las carótidas internas en su porción cavernosa, cómo se medializan y cómo adelgazan o comprimen parcialmente a la glándula hipófisis en esta localización. Bien, el signo del humo del cigarro está presente en la enfermedad de Moya-Moya. Sabemos que el Moya-Moya es una vasculitis. Es un signo visualizado solamente en la angiografía de sustracción digital. Es una patología cerebrovascular crónica con estenosis y oclusión. Generalmente puede ser unilateral o bilateral, tanto de las arterias cerebrales anteriores y medias, con formación de vasos colaterales y la neoangiogénesis anormal.
Hay dos picos de presentación, generalmente los encontramos entre los 5 a los 10 años o a los 30 o 50 años de edad. Su primer síntoma en ocasiones es a través de un evento isquémico transitorio o de un evento isquémico focal o incluso extenso generalmente, ¿no? Y aquí vemos precisamente esa vasculitis donde precisamente hay un daño tanto de las arterias cerebrales medias como anteriores, donde hay mucha colateralidad, ¿verdad? O neoformación de pequeños vasos colaterales, y esto es lo que se le conoce como el signo del humo en la enfermedad de Moya-Moya. Vienen los signos de dedo de Dawson. Presente en la esclerosis múltiple, sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria autoinmune y multifactorial. Son lesiones desmielinizantes asociadas a la pérdida axonal que afecta a la sustancia blanca y gris. Predominan las mujercitas, no quiere decir que no haya en los varones. El método de elección siempre será la resonancia magnética, incluso es seguimiento la resonancia magnética en este padecimiento. Son lesiones hiperintensas en secuencia T2 y FLAIR, generalmente de localización subcorticales, periventriculares, en el cuerpo calloso, calloso marginales, incluso justacorticales, y precisamente en el plano sagital adoptan una forma radiada que se le conoce como el signo de dedo de Dawson. Y precisamente este signo fue acuñado por Charles Lumsden en honor al artículo publicado de 1916 por James Dawson, que generalmente hace alusión a estas imágenes que simula dedos radiales, ¿verdad?, adyacentes a la región calloso marginal. Pueden verse unos dos o tres. Aquí representamos tres pacientes con al menos pocas lesiones, pero este es mucho más representativo porque tiene bastantes lesiones marcadamente como los dedos de Dawson. Viene el signo del cerebelo blanco. Este signo indica un daño cerebral irreversible, una vez visto. En 1986, Cohen y colaboradores fueron los primeros en describirlo en TAC simple en un paciente no traumático con edema cerebral generalizado. Este signo generalmente se asocia con daño cerebral hipóxico, asfixia neonatal, ahogamiento, ictus epiléptico, meningitis bacteriana, viral, y generalmente en tomografía observamos pérdida de la interfaz entre la sustancia gris y blanca. No se observa ni siquiera la circunvolución ni el espacio aracnoideo, mostrándose totalmente hipointensos o marcadamente hipodensos, perdón. Y aquí precisamente representamos este signo del cerebelo blanco en la hipoxia cerebral. Todas estas son las causas. Y vean cómo hay un edema severo, hipodenso en tomografía, donde el cerebelo aún todavía se ve marcadamente normal, hiperdenso. Eso es lo que se le conoce como el signo del cerebelo blanco. Realmente es un dato grave para este tipo de pacientes. Viene el signo de ojos de tigre, descrito por Cert y colaboradores en 1988. Es una enfermedad neurodegenerativa por deficiencia de la pantotenazo quinasa. Es un depósito de hierro anormal a nivel del globo pálido, y es bilateral. Anteriormente se llamaba como enfermedad de Harlem-Borden-Spatz. La mayoría es hereditaria en forma autosómica recesiva, ocurre 1 a 3 casos por 1.000.000 de habitantes. Se caracteriza por disfunción extrapiramidal progresiva, distonía, rigidez, atrofia óptica, rinitis pigmentada, convulsiones, incluso la demencia. Generalmente sabemos que hay dos tipos de deficiencia de la pantotenazo quinasa. Una es congénita y otra es a través de una mutación del gen PANK2, y generalmente esta es la que representa una gliosis hiperintensa con un halo de hemosiderina generalmente en el globus pálido, y es lo que representa el signo de ojos de tigre. Y aquí precisamente dos pacientes con enfermedad que anteriormente se llamaba Harlem-Borden-Spatz, donde vemos precisamente la gliosis, vemos el depósito de hierro, pero generalmente esto es en pacientes jóvenes. La congénita realmente afecta inicialmente desde el nacimiento. La tipo 2, generalmente, que es la mutación, generalmente ocurre en niños preescolares o escolares. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque también esto podemos verlo en gente de edad añosa, de acuerdo a los cambios degenerativos normales que sufre
el globus pálido. Generalmente en esta localización hay depósitos de hierro que ocurren normalmente en el envejecimiento. Entonces, generalmente hay que verlo, primero la clínica, generalmente ocurre en los niños o en recién nacidos, el tipo 1, el tipo 2 es la característica, repito, en signo de ojos de tigre en este padecimiento. Bien, el signo de cono de lados se hace referencia a los schwannomas del octavo par craneal. Sabemos que representan el 80% de las lesiones a nivel de la cisterna del ángulo pontocerebroso, pues es la lesión más común en esa localización. Que generalmente cuando adopta el signo del cono es porque precisamente el schwannoma se origina intracanalicular y se dirige hacia la cisterna del ángulo pontocerebroso, aunque también hemos encontrado algunos que son originarios en la cisterna del ángulo pontocerebroso y luego se extienden intracanalicularmente y también en ocasiones pueden dar ese signo de cono de lado. Sabemos que producen acusia, tinnitus y se dice que cuando son bilaterales hay que tener en mente la neurofibromatosis tipo 2, pero siempre en niños y adolescentes porque se ha encontrado schwannomas bilaterales en gente de edad avanzada, pero eso ya no lo vamos a considerar neurofibromatosis tipo 2 generalmente. Aquí mostramos el signo del cono de lado, precisamente la mayoría de ellos son intracanaliculares, salen hacia la cisterna del ángulo pontocerebroso, pero en ocasiones también se originan en la cisterna del ángulo pontocerebroso y entran hacia el conducto auditivo interno y también en ocasiones puede dar ese signo de cono de lado. Bien, el signo del muñeco de nieve, presente en los macroadenomas hipofisarios, es porque se extiende hacia la cisterna supracelar, presenta un estrechamiento, generalmente la cinturita se la da precisamente el diafragma celar, la mayoría son prolactinomas, ocurre generalmente en jóvenes, predominantemente en las mujercitas, y además hay alteraciones hormonales y precisamente síntomas quiasmáticos por compresión, precisamente al extenderse estas lesiones hacia la región supracelular y comprimir al quiasma óptico. Aquí vemos el signo del muñeco de nieve, precisamente porque le da esta cinturita, porque sabemos que el diafragma celular aún todavía no está totalmente alterado o deformado. La tumoración sale a través de este diafragma y es lo que le da la imagen del muñeco de nieve. Viene el signo del panda mayor y el signo del panda menor, presente en las enfermedades de Wilson o degeneración hepatolenticular, descrita por Samuel Alexander Kinner Wilson en 1912. Es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, se presenta en la segunda década de la vida, se caracteriza por alteraciones en el metabolismo del cobre, precisamente por disminución de la ceruloplasmina. Es una enfermedad poco común, dice que ocurre 1 o 2 casos en 1 millón de habitantes. Existe un deterioro neurológico, cognitivo, signos y síntomas piramidales y extrapiramidales que generalmente están presentes en esta enfermedad, y generalmente la representación más frecuente de este padecimiento en la imagen por resonancia magnética es una hiperintensidad anormal en los núcleos de la base y tálamos, que es a la que más nos enfrentamos, pero que en ocasiones podemos tener el signo del panda mayor o el panda menor, que es patognomónico de esta enfermedad, pero cuando también lo vemos ya, la enfermedad generalmente está avanzada. Y precisamente es toda esta hiperintensidad aquí a nivel del mesencéfalo, que precisamente es el depósito de cobre, que generalmente lo vemos, y que los núcleos rojos no los afecta y que da esa imagen del panda. Y el panda menor es precisamente la afectación a nivel del bulbo, donde precisamente respeta los tractos córtico-espinales, los núcleos rojos y también la sustancia gris periacueductal, y todo ese depósito de cobre generalmente lo vemos por la deficiencia de la ceruloplasmina. Vemos esta hiperintensidad que nos da precisamente el signo del panda menor. Viene el signo del riel de tranviado de ferrocarril en el síndrome de Stu-Weber. Sabemos que es también un sinónimo de angiomatosis encéfalo-trigeminal. Sabemos que es una facomatosis, es una malformación vascular de bajo flujo. Generalmente encontramos malformaciones angiomatosas adyacentes a la lectomeninge, que estas pueden calcificar, pueden producir atrofia del hemisferio cerebral por el robo de flujo, y también se acompaña con mancha de vino de Porto, que es un nevo facial que generalmente toma la distribución del nervio trigémino, ya sea B1, B2, B3, y también puede haber afectación de angiomas coroideos en la órbita. Generalmente sabemos que este
padecimiento nos produce crisis convulsivas, posteriormente retraso psicomotor y hemiparesia. Realmente los hallazgos en imagen, tanto en tomografía como en resonancia magnética, vamos a encontrar calcificaciones serpentiginosas con atrofia de los hemisferios cerebrales, precisamente del lado afectado por robo de flujo, realce precisamente también de estas malformaciones con el medio de contraste, y nos produce también amplitud del plexo coroide del lado generalmente afectado. Esto es lo que representa el signo de riel de tranvía o el síndrome de ferrocarril. Generalmente vemos calcificaciones lineales de trayecto dólico, lo podemos ver en tomografía, podemos verlo en la resonancia magnética, en la secuencia T2, ecogradiente, y también podemos verlo en las placas convencionales. Esta placa convencional no es de este caso, generalmente esta la tomamos aparte para poder representar precisamente el signo del tranvía, que puede ser generalmente visibles en las placas convencionales, principalmente en la proyección lateral, y en la resonancia magnética pues siempre lo vamos a ver esas imágenes calcificadas precisamente en el ecogradiente o T2 y mucho mejor por tomografía generalmente. Viene el signo del trinche, que presenta la mielinolisis pontina, es una lesión desmielinizante que afecta a la porción central de la base del puente, es un trastorno grave. Esto siempre ocurre por una hiponatremia. Al corregirlo de manera acelerada a una hipernatremia, pues va a ocurrir un fuga de edema severo a nivel del puente, ¿verdad? Y generalmente esto ocurre en alcohólicos, en pacientes con diarrea, en cirrosis hepática, en enfermedad tumoral, infartos o en la porfiria aguda, y generalmente estos pacientes caen en un letargo, en una hipotensión, en una paraparesia, en una espasticidad, también tienen una tretaparesia, ataxia, ¿verdad? Variable, y cambios psiquiátricos y parálisis cerebrovulvar. Precisamente en hallazgos en imagen vamos a ver una área focal en forma de trinche, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, a nivel del puente, y este es ese signo. En ocasiones lo vemos, en ocasiones no lo vemos, nada más vemos una imagen redondeada, pero generalmente siempre cuenta el antecedente de hiponatremia a hipernatremia generalmente, pero en ocasiones podemos ver ese famoso signo del trinche, y precisamente se forma porque siempre va a respetar los tractos córtico-espinales, por eso se da esa forma de trinche, por el que no afecta a los tractos córtico-espinales generalmente, ¿no? Vienen los signos de ojo de serpiente o de búho, que está presente en la isquemia medular y es poco frecuente, tiene un pronóstico desfavorable cuando se presenta. Generalmente en las secuencias T2 plano axial se observa una hiperintensidad anormal ovoide bilateral en el tercio anterior del cordón medular a nivel de las astas medulares anteriores, ya sea en la médula cervical o en la médula dorsal generalmente. Y esto es lo que hacemos, el signo de ojos de búho o de la serpiente, precisamente la isquemia, que sin lugar a duda la difusión también nos ayuda en los planos sagitales a poder distinguir el evento isquémico. A lo mejor nos confunde un poco los convencionales, el contrastado, pero viendo el signo y viendo la difusión, hacemos diagnóstico de la isquemia medular, que no es común, realmente es rara. Y por último, el signo del ancla, que es en el aracnoidocele celar. Sabemos que hay aracnoidocele primario y aracnoidocele secundario. El aracnoidocele primario generalmente ocurre por el envejecimiento normal conforme va avanzando la edad, y el aracnoidocele secundario, bueno, se da por un tumor hipovisario al cual se le da tratamiento ya sea médico, ya sea quirúrgico, y precisamente nos va a producir esa herniación del diafragma con retracción caudal en ocasiones del tallo hipovisario y del quiasma óptico. Entonces, saber que hay aracnoidocele primario por envejecimiento y el secundario por algún evento quirúrgico por un tumor hipovisario en esta localización. Actualmente lo dividen en grados: grado 1 cuando afecta un tercio de la silla turca, grado 2 cuando afecta un tercio medio, 3/4 partes de la silla turca cuando se hernia la hipófisis, y aquí estamos presentando un grado 4 precisamente donde la glándula está totalmente comprimida y adosada hacia el piso celar. Como conclusión, podemos decir que los signos neuroradiológicos son de gran utilidad en la práctica clínica, ya que su conocimiento e identificación nos acerca al diagnóstico etiológico posible generalmente. Aquí mostramos la bibliografía donde tomamos todos estos signos neuroradiológicos, también tomados en internet, y precisamente les doy las gracias
por su tiempo.